Gobernador convierte en ley reforma contributiva. Aumenta la preocupación por traslados de confinados a Estados Unidos. Demócratas en el Senado exigen al gobierno federal agilice desembolso de fondos. Legisladores no descartan proceso contra Donald Trump. Papa Francisco exhorta a prepararnos para esta Navidad. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimar Marrero. Buenas noches, José Ángel. Gracias a ustedes por sintonizarnos. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. El proyecto que buscaba establecer cambios a las leyes contributivas fue firmado este lunes por el primer ejecutivo. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. Senadores, representantes, secretarios del Gabinete Constitucional y hasta alcaldes del Partido Nuevo Progresista participaron en la firma del proyecto de reforma contributiva. Se trata del proyecto de la Cámara 1544, en la que, según la Fortaleza, establece un crédito por trabajo, bajas en las tasas contributivas de individuos y corporaciones, reducir prospectivamente el impuesto sobre las ventas y uso en alimentos preparados y elimina el impuesto entre negocios conocido como B2B a las pequeñas y medianas empresas. El objetivo es que, además de ser un alivio contributivo, se pudiese utilizar como un dínamo de desarrollo económico para Puerto Rico y que nos permitiera atender una serie de áreas crónicas que tenemos en la isla para convertir a Puerto Rico o empezar la transición hacia que Puerto Rico se convierta en un centro vibrante de desarrollo económico. Por eso, en esta medida se tiene lo que se llama, en primer lugar, el crédito al trabajo o el Earned Income Tax Credit. Crédito al trabajo significa para nuestra clase trabajadora entre $300 a $2,000 adicionales a su bolsillo. Estos lo van a estar, se van a estar beneficiando de manera muy directa, impactando a nuestra economía, impactando al individuo y haciéndonos y dándonos un instrumento adicional para invitar a aquellos que están en la economía informal o aquellos que no están trabajando a que entren hacia la economía formal y que comiencen a trabajar. Entre los cambios que establece la nueva ley, destaca la creación del crédito contributivo por trabajo, que estaría rondando entre los $300 a $2,000 a cada trabajador, de acuerdo con sus ingresos y la cantidad de dependientes. Poco después de la firma del proyecto convertido en ley, la Junta de Control Fiscal, a través de la directora ejecutiva Natalie Yaresco, señaló que la Junta de Supervisión reconoce las numerosas revisiones hechas por el gobierno y la legislatura para alinear la legislación con el plan fiscal del gobierno, pero continúan teniendo preocupación sobre las disposiciones de videolotería incluidas en la legislación que podrían no ser neutrales para el fisco, pues el gobierno y la legislatura no han presentado evidencia suficiente de que estos cambios no afecten los ingresos existentes en el plan fiscal del gobierno ya aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Desde San Juan les informó José Ángel Cordero. Agenda. Los restos mortales del analista político Carlos Gallizá están expuestos en la funeraria Eret en Río Piedras. La capilla estará disponible al público hasta las 8 de la noche, cuando se oficiará un acto de recordación en la capilla de la funeraria. Gallizá murió la noche del viernes en su residencia de San Juan por complicaciones relacionadas al cáncer que padecía. Tenía 85 años de edad. Gallizá, quien tenía 5 hijos, fue electo en los comicios del año 1972 a la Cámara de Representantes por el Partido Independentista Puertorriqueño. En décadas recientes se destacó como analista político del programa radial Fuego Cruzado, que incluso hubo una versión televisiva aquí en el canal de la familia. En esa ocasión estuvo junto a Néstor Duprey e Ignacio Rivera. Participó en ese espacio radial por 23 años, que inició en WKQ, luego en Radio Isla 1320 y ha continuado en Radio Paz.
Precisamente en esas ondas radiales se retiró desde el pasado mes de septiembre de Radio Paz 810 AM. También se desempeñó como representante del interés público en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yarimar Marrero, hay que señalar que hay que saber que ya estaba bastante enfermo Carlos Belliza y se había retirado de las ondas radiales porque no tenía la misma agilidad que requiere un programa de análisis como el que es Fuego Cruzado, que además son 3 posiciones distintas y en las que tenía que haber un fuego cruzado de altura, claro. Y por ende lo despedimos con mucho cariño y no sabíamos que iba a durar muy poco. Así que nuestro pésame para su familia. El cierre de la campaña de los 16 días, debo decir, de activismo contra la violencia de género culminó este lunes con el segundo Festival Comunitario por los Derechos Humanos, en el que la comunidad de Río Piedras participó de charlas, clínicas de salud y orientación sobre aspectos legales. Por segundo año consecutivo, organizaciones comunitarias y educativas participaron del Festival Comunitario por los Derechos Humanos en el marco del Mes contra la Violencia de Género. El evento, respaldado por entidades como la Junta Comunitaria del Casco Urbano, el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico y el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras, adscrito a la Oficina de Rectoría de Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, presentó varias actividades para la comunidad riopiedrense. Vamos a seguir con actividades, mesas informativas de diferentes organizaciones. Hay más de 30 organizaciones que se han unido en esta actividad. En la tarde a las 5:30 comienza unas declamaciones de poesía social, trabajando el tema de los derechos humanos desde una perspectiva crítica, y vamos a terminar con un acto musical con las colegas, compañeras de Plena Combativa. Así que es un día de celebración, lo que queremos es que el pueblo de Puerto Rico se nos una. Vamos a estar aquí abrazándonos con el pueblo, compartiendo información. Entendemos que el tema de los derechos humanos es sumamente importante en estos precisos momentos en que el pueblo de Puerto Rico está pasando por una crisis social, política y económica. Así que para que un pueblo pueda defender esos derechos y reclamarnos, necesitamos entonces empezar a educarnos sobre ellos. Según la profesora del Centro de Investigaciones Sociales, Marinilda Rivera Díaz, la idea es que organizaciones que históricamente han asumido esta lucha contra las diversas poblaciones traigan sus agendas de actividades programadas y las desarrollen en diferentes espacios de la comunidad. El público disfrutó de atracciones y orientaciones sobre temas importantes como los derechos humanos en Puerto Rico. Información, pero también van a haber juegos, va a haber expresiones artísticas, vamos a tener orientaciones a la comunidad, así que van a haber talleres educativos, servicios, hay de todo, hay una gama de servicios, y tenemos también clínicas de salud, tenemos las clínicas de derecho con estudiantes y profesores de las universidades de derecho, tanto de la Universidad Interamericana como la Universidad de Puerto Rico, dando asesoramiento a nuestra comunidad. Por otro lado, Mabel López Ortiz, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, se destacó que el país necesita conocer sus derechos y resaltó que este tipo de actividad es necesario para orientar al país sobre los mismos. El país necesita educarse sobre los derechos que posee. Los derechos humanos no son regalos, no son dádivas, son derechos que vienen a partir del nacimiento de cada sujeto de derecho, y en términos de el disfrute de ellos y el acceso de ellos, pues hay una necesidad de educación en todo el país. Así que estas actividades realmente llevamos 2 años, es el segundo festival comunitario aquí en la Plaza de Río Piedras. Porque en Río Piedras, pues creemos que realmente este espacio resume lo que pasa en todo el país. Así que más allá de que sí es aquí en Río Piedras, quisiéramos que esto, ¿verdad?, se extendiera y que fueran actividades educativas a través de toda la isla. Reportando desde Río Piedras para Noticias 13, Irán Delgado y Yarimar Marrero. Organizaciones buscan orientar a los confinados sobre un nuevo programa en Estados Unidos, precisamente en las cárceles de la nación americana.
desde que el secretario de Corrección, Eric Rolón, anunció en enero de este año que estaría implementando el programa Out of State con el propósito de producir ahorros para el gobierno de Puerto Rico mediante el traslado de más de 3,000 confinados a Estados Unidos. Diferentes organizaciones en Puerto Rico han exigido que se les oriente al grupo de voluntarios que interesa trasladarse las ventajas y consecuencias que pudieran tener en las instituciones estadounidenses. Para Carlos Ramos, portavoz de la Facultad de Derechos de la Universidad Interamericana, este programa puede ser una navaja de doble filo. Dimos a conocer un informe publicado por el Inspector General de los Estados Unidos en el 2006, en cuyo contenido concluye que las cárceles privadas en Estados Unidos, entre las cuales se encuentran las gerenciadas por CoreCivic, son más violentas que las cárceles administradas por el Estado. Denunciamos de igual forma la ausencia de un reglamento que regule debidamente el programa de traslados y hemos declarado a través de la portavocía de algunos de los aquí presentes la ausencia de transparencia por parte del gobierno en este asunto. Ramos sostuvo que tanto las organizaciones legales junto a los profesionales buscan proveer orientación a los voluntarios que han decidido reubicarse en Estados Unidos mediante dicho programa. Que nos permita proveer orientación legal al número de confinados que se alega que está voluntariamente accediendo a participar en el programa Out of State. Es solo a través de estas orientaciones que los confinados estarán verdaderamente empoderados a tomar una decisión inteligente, libre y voluntaria. Asimismo, el secretario de Corrección ha insistido en que los traslados son voluntarios. Sin embargo, alegadamente, el Ejecutivo no ha contestado una solicitud de la Sociedad para Asistencia Legal para proveer orientaciones en las cárceles a los voluntarios del programa. Por otro lado, Iris Rosario de la Sociedad para Asistencia Legal explicó que la preocupación es real y existe no solo en los portavoces de las organizaciones, sino en los familiares. Nuestras sospechas siempre han sido que no hay el número de voluntarios que el secretario aduce que supuestamente hay. Lo que sabemos es porque él se lo ha declarado a la prensa y porque hubo un requerimiento de información por parte de Vargas Vidot en algún momento, y ahí entonces es que él empieza a ofrecer números, pero variaron. Primero dijo 1,290, al CPI le dijo 490 y en una entrevista al Nuevo Día concedida este domingo que pasó, no el otro, dijo que eran 690. Por eso en la carta nosotros le pedimos que nos diga cuál es el número real y que nos diga los nombres de los confinados para nosotros entonces poder reunirnos con ellos y ofrecerles la orientación que corresponde. Las organizaciones aseguran que al gobierno le conviene el traslado para seguir recortando gastos. Si esto es un negocio, a las instituciones de Estados Unidos no les conviene recibir 400 confinados. Si inicialmente él había hecho había establecido unas relaciones con estas instituciones penales, ellos, debido al número de personas, es lo que van a cobrar. Mientras más alto sea el número de personas, mejor van a salir esas instituciones, ¿verdad? Porque lo que van a ganar es suficiente. El sentir de la mayoría de los familiares y de los confinados también, que esto es como un traslado a lo desconocido, al maltrato y quizás hasta la muerte, con el récord y el historial de demandas que tiene CoreCivic en Estados Unidos. Muerte de un muchacho por insulina, tiene maltrato a los inmigrantes. Uno se entera de todo este historial y pues uno coge miedo, porque yo misma tengo 2 hijos y yo no quiero que caigan en una institución como esa. Finalmente, los portavoces de diferentes entidades están dispuestos a sentarse a la mesa con el secretario y el gobernador de Puerto Rico para brindarle alternativas a estudiar, impactar y disminuir sin afectar la seguridad ciudadana la población correccional en la isla. Reportando desde Miramar, para Noticias 3, Irán Delgado y Yarimar Marrero.